buenas tardes compañeros, gracias por el pase. Estamos ya enlazados con el doctor Carlos Ernesto Bustamante Donaire. Él es especialista en biología y máster en bioquímica de la Universidad Cayetano Heredia y también tiene un doctorado en bioquímica y biología celular y molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Doctor, bienvenido a Betel. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Doctor, Un placer cuente, estar con usted. igualmente, doctor, es un placer compartir este espacio con usted. Doctor, cuéntenos cómo podríamos evaluar la gestión de la pandemia por parte del gobierno del Perú. Digamos que ya estamos en una determinada nueva normalidad después de más de 100 días y la gente se pregunta si en realidad valió la pena la cuarentena, valió la pena todo lo que se hizo, haciendo un balance entre salud y economía, y si es que esto va a tener un repunte en el tema de casos, ¿no? Si vamos a tener más casos en estos meses que vienen. Ok. Eh, la pregunta es importante, ¿no? Desde el punto de vista estricto, la cuarentena para lo que ha servido ha sido para ganar 3 meses de tiempo y poder incrementar la cantidad de camas hospitalarias, poder incrementar la cantidad de camas de cuidados intensivos o UCI, para poder equipar laboratorios, para poder equipar hospitales. En ese sentido, ha habido una ventaja porque nos hemos ido preparando como para poder tener una mejor respuesta hospitalaria. El problema es que en el interín no hemos detenido la cadena de contagio, sino la mejora hospitalaria ha venido ocurriendo de manera simultánea y concomitante con un crecimiento de los casos. Normalmente las cuarentenas, además de servir para para incrementar o mejorar la base hospitalaria, retirando de circulación al 90 y tantos por ciento de la población, también sirve para poder aprovechar y cortar la cadena de contagios mediante lo que se llama detección temprana y rastreo de contactos. Y la detección temprana tiene que hacerse necesariamente con una prueba que detecte, como su nombre lo indica, tempranamente el virus. Y la prueba que hace eso es la prueba molecular, porque puede detectar el ácido nucleico del virus desde el día 1. Un error fue que se compró, en vez de la prueba molecular, o vamos a decir en mucho mayor cantidad que pruebas moleculares, se compró las llamadas pruebas rápidas serológicas, que lo que determinan es anticuerpos contra el virus. El problema es que lo que detectan es un anticuerpo que aparece, o anticuerpos que suelen aparecer 10, 14 días luego de la infección. Entonces la detección no es temprana y no permite aislar al infectado porque no detecta al infectado. Detecta al que se infectó, así allá 14 días. Y tampoco se puede entonces rastrear sus contactos. En consecuencia, no se puede cortar la cadena de contagios. España inició tarde su cuarentena. Pongo a España como ejemplo de mala gestión en cuanto a que inició tarde su cuarentena. Perú la inició muy temprano, con poquísimos casos. 10 casos, 15 casos, 20 casos, no tenían más. No había muertos aún. Y España, en cambio, tenía ya miles de muertos y miles de casos confirmados. Pero España inició la cuarentena y en 12 días logró llegar al pico. Nosotros nos hemos demorado 105 días hasta tener que cerrar la cuarentena, acabar con ella, y no hemos llegado a ningún pico, sino los contagios han seguido aumentando. Y esto es porque en realidad la cuarentena ha sido fracturada a lo largo del tiempo. Al principio quizá toda la población, casi toda la cumplió muy fielmente, pero llegó un momento en que a la gran mayoría de los peruanos se le acabó el dinero y tuvo que salir a la calle a conseguir dinero con que comprar comida. Y esa fue la segunda falla, pienso yo, importante, y es que no se hizo una entrega de compensación económica, los bonos, de una manera rápida y eficiente, acompañado de una entrega de víveres, de manera de que la gente pueda por lo menos quedarse en su casa días teniendo que comer. Y entonces, por eso pienso yo, es que la cuarentena no funcionó en cuanto a cortar la cadena de contagios. Doctor, y ahora muchos tienen el temor de que los contagios aumenten en estos meses y haya una segunda ola. La pregunta es, ¿puede haber una segunda ola cuando ni siquiera hemos pasado aún la primera o un rebrote sería lo más correcto?
Estamos todavía en la primera ola, no hemos llegado a meseta ni a pico. Cuando uno llega a una meseta o un pico y luego los nuevos contagios empiezan a bajar, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, bajaron los casos, pero luego reabrieron la economía a destiempo y ahora están en un rebrote tremendo, en segunda ola. En Alemania también pasó lo mismo. En Alemania se llegó a una meseta, un pico, y luego bajaron los casos nuevos a nada casi. Había 5 muertos, 0 muertos, 2 muertos por día. Y de pronto, cuando la economía se abrió, ahí se abrió hasta los colegios en Alemania. Hubo pequeños inicios de rebrote, pero digamos, hubo olitas, no hubo olas grandes ni tsunamis. Entonces, en Estados Unidos están viviendo una cosa muy, muy fea ahora en este momento, porque no esperaron llegar a un control de los contagios antes de abrir la economía. En Perú, estamos un poquito, digamos, como Estados Unidos o hasta peor, diría yo, porque nosotros ni siquiera hemos logrado bajar un poco la cadena de contagios. Y ya hemos abierto la economía porque no quedaba otra. Entonces, lo que se espera necesariamente es que vaya a haber un aumento de casos nuevos, porque hay nueva gente que está saliendo a la calle que es susceptible de ser infectada. Por eso es que se hace tanto esfuerzo ahora en decirle a la población que cumpla con las 3 reglas básicas de bioseguridad, que todas las conocemos, ¿no? Que es distancia social, 1 metro como mínimo, ponerse una mascarilla y hacer higiene frecuente de manos. Eso con el propósito de que la segunda ola no nos, o digamos, la ola que venga encima de la que ya tenemos, no provoque un desborde y una catástrofe hospitalaria significativa, ¿no? Ese es el temor que hay en este momento. Doctor. Y hay que ser realistas y saber que eso es lo que enfrentamos. Sí, doctor. Ahora, bueno, creo que la convivencia con el virus va a ser dura, ¿no? Porque de por sí el Perú es un país sumamente informal y creo que dentro de ese concepto, tal vez, quiero saber su opinión, el gobierno adoptando medidas de cuarentenas traídas de otras realidades, como usted mencionó España, ¿no? Que se hizo una cuarentena cuando ya el brote creció y acá se hizo una cuarentena estricta con 10 casos. Tal vez no hubo un modelo propio de cuarentena, un modelo propio que sirva para un país con nuestra realidad y se copiaron modelos de otros lugares, medidas de otros países y no han funcionado acá. Las cuarentenas existen desde la época de la Edad Media. Por ejemplo, les cito el caso de la peste que hubo en Europa en el siglo XIV, hace 700 años. La peste es una enfermedad diferente, es bacteriana, la gente se enfermaba y se enfermaba tan feo que en ese momento recién era infecciosa, contagiosa. Entonces, ¿qué hacía la población? Apartaba a sus enfermos, los apartaba de manera de que no contagien. Claro, no se sabía que existían las bacterias, no se sabía que existían las enfermedades infecciosas, la inmunidad, no había antibióticos, no había medicina moderna, pero había sentido común. Si está enfermo y sé que me contagia, lo aparto. Eso es lo que se debió hacer. A quien está enfermo, quien está infectado, hay que detectarlo a tiempo y apartarlo, aislarlo. Y eso se hacía con las pruebas moleculares, que son las pruebas que detectan tempranamente. Como no teníamos la capacidad para hacer pruebas moleculares, y más bien hicimos las otras pruebas, para decir que hacíamos pruebas, hicimos las pruebas rápidas. Y esas no sirvieron para hacer detección temprana, que es para lo que se hacen las pruebas. No se hacen para construir estadísticas ni gráficas. Se hace para reducir la cadena de contagios. Y los demás países que han logrado tener éxito en ello, lo han hecho gracias a un rastreo temprano, a una identificación temprana y al rastreo de contactos. Doctor, para terminar, ¿qué le queda a la población, no? Algunos en redes sociales dicen sálvese quien pueda, ¿no? ¿Estamos realmente en esta etapa de sálvese quien pueda o podemos convivir con el virus y evitar su contagio o es inevitable que nos contagiemos en algún momento? Con el virus vamos a tener que convivir. Debemos optar a llegar a un modelo como el que hay en ya varios países. Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur. Ellos tienen virus, pero poquito. O sea, tienen 50 casos a la semana. 1 muerto o 2 muertos. O sea, que es un montón, yo sé. Es una tragedia. Pero no son 200 muertos al día como acá. Entonces, a eso debemos aspirar para llegar a una convivencia que dure, digamos,
1 o 2 años, o ojalá antes, hasta que llegue la vacuna. El problema es que para eso tenemos que cortar la cadena de contagios. Entonces, mi recomendación es, el que puede quedarse en casa aún, quédese en casa. O sea, el que puede seguir en cuarentena voluntariamente, que lo haga. Muy en especial la población vulnerable, es decir, población, en primer lugar, obesa o con sobrepeso. En segundo lugar, mayor. Fíjense, más importante es el sobrepeso en cuanto a vulnerabilidad. Después está la edad. Mayor de 65, 60 años, no salga. Tercer lugar, las enfermedades tipo diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Esas comorbilidades agravan los casos que llegan a la etapa severa. Entonces, el consejo es, quien esté en condición de aparente vulnerabilidad, quédese en casa, no salga. El resto va a tener que salir porque tiene que trabajar, tiene que llevar la comida a la casa. Y se va a exponer, es verdad, pero no queda otra alternativa que hacerlo dentro de lo que se llama estas medidas de cuidado esenciales que ya expliqué: distancia social, mascarilla y lavado de manos. Así que el que puede quedarse en casa todavía, digamos, un mes, quizá 2 meses más, que lo haga. En una de esas, la ola es demasiado grande y el gobierno se ve obligado a establecer una nueva cuarentena general. Así que hay que estar preparado para todo, no hay que ser triunfalista, aún no se ha ganado nada a la epidemia en este momento nos está ganando la guerra, pero al final, claro, los humanos vamos a ganar, pero la pregunta es a qué costo, ¿no? Lo importante es que no sea a costo nuestro ni de nuestros seres queridos. Muy bien, doctor, realmente ha sido un gusto y un honor conversar con usted esta tarde y seguramente pues vamos a tener que analizar otros temas más adelante, ¿no? Porque la pandemia, como usted nos dice, aún nos va a acompañar durante algún buen tiempo y lo de la vacuna también es absolutamente relativo, ¿no? No sabemos el acceso que hará el Perú a la vacuna, cuándo llegará en realidad y cuál de todas las vacunas que están en experimentación va a ser la que llegue a nuestro país. Doctor, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, Manuel, y gracias también un saludo a toda la audiencia de Bethel TV. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Ernesto Bustamante estuvo con nosotros. Te damos pase, Caitlin, para continuar con más noticias.